Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Sean bienvenidos todos a una lección más del Libro de Mormón aquí en el canal de Santos de Sion. Hoy estudiaremos los 2 primeros capítulos del libro de Segundo de Nefi. El manual de Ven Sígueme titula a esta lección Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. En este libro, en el libro de Segundo de Nefi, a diferencia del libro de Primer Nefi, vamos a ver menos historias. Sin embargo, vamos a ver más sermones, más discursos sobre temas doctrinales y algunos temas filosóficos. Así que hermanos y hermanas, sin más preámbulos, comencemos. En la versión de 1830, el capítulo 1 corresponde a los 2 capítulos que vamos a estudiar el día de hoy, es decir, el primer capítulo y el segundo capítulo de Segundo de Nefi corresponden al capítulo 1 de la versión de 1830. ¿Qué podemos decir del libro de Segundo de Nefi? El libro de Segundo de Nefi, como lo mencioné, vamos a encontrar muchos conceptos doctrinales, conceptos filosóficos y muchos sermones y discursos. Vamos nuevamente a ver las palabras de Isaías y vamos a ver 3 testimonios. Vamos a ver los testimonios de Nefi, el testimonio de Isaías y el testimonio de Jacob. De hecho, el segundo libro de Nefi tiene una estructura quiástica hermosa. En esta hermosa estructura quiástica vamos a encontrar en los primeros 5 capítulos los testamentos de Leí y también su muerte. Vamos a ver luego los comentarios de Jacob sobre Isaías y en la parte central vamos nuevamente a ver al profeta Isaías siendo un tercer testigo, testificando en este caso del Salvador. Luego vamos a tener comentarios ya no de Jacob, sino esta vez de Nefi sobre Isaías y por último vamos a tener el testamento de Nefi. Así que podemos ver esta estructura quiástica. La razón por la cual Nefi estructura su libro de esta forma es porque Nefi dijo que Isaías vio a su Redentor, vio al Salvador del mundo como yo lo he visto, y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de 3 estableceré mi palabra. El libro de Segundo de Nefi está estructurado de tal forma que podamos encontrar los testimonios no solamente de Nefi, sino de su hermano Jacob y también el testimonio del profeta Isaías. Ahora, este es el único libro en todo el libro de Mormón que tiene un solo autor que ha dividido sus escritos en 2 partes. En este caso, Nefi dividió su libro en Primer Nefi y en Segundo de Nefi. Además, vamos a ver las bendiciones que deja el profeta Leí a sus hijos. Sin embargo, Nefi se deja de lado porque no vemos una mención directa a la bendición del profeta Nefi. Y por último, vamos a ver los tiernos y poderosos consejos que el profeta Leí va a dejar a sus hijos antes de morir. Antes de comenzar ya a leer el capítulo 1, me gustaría leer lo que dice en el manual de Ven Sígueme. Si supieras que tu vida está llegando a su fin, ¿qué últimos mensajes querrías dar a las personas que más amas? Cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, reunió por última vez a su familia, les dijo lo que el Padre Celestial le había revelado y expresó su testimonio del Mesías. Enseñó a las personas que amaba las verdades del Evangelio, que atesoraba. Les habló sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad. Sin embargo, no todos sus hijos decidieron vivir de conformidad con lo que les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos. No obstante, podemos enseñar y testificar del Redentor que nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Así que estas palabras introductorias del manual de Ven Sígueme me encantan porque nos ayuda a pensar que en estos 2 primeros capítulos que vamos a estudiar hoy, vamos a poder responder esa pregunta: ¿qué consejos debemos dar a nuestros hijos? No tenemos que esperar en el hecho de la muerte para recién ponernos a pensar sobre estas cosas. Vamos a ver hoy cómo es que el profeta Leí decide hablar de ciertas cosas que él considera de gran valor para sus hijos. Y por último, como dice también esta introducción, nosotros no podemos tomar las decisiones por nuestros seres queridos, sean por nuestros hijos o por nuestras hijas, pero sí podemos enseñarles y testificarles acerca de las verdades que nosotros sabemos que son verdaderas. Así que ahora sí,
Comencemos con el capítulo 1 de segundo de Nefi. En el versículo 1 dice que luego de que Nefi terminó de hablar a sus hermanos, dice, nuestro padre Leí les habló muchas cosas también y les recordó cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Jerusalén. Me gusta esta palabra recordar. Quiero citar lo que dice el elder Ulises Suárez con respecto a recordar. La palabra recordar aparece cientos de veces en las Escrituras. En el antiguo Israel, recordar se utilizaba en muchos casos con el fin de ayudar al pueblo del Señor a recordar lo que Él había hecho por ellos en tiempos pasados. Incluso se utilizaba de manera más habitual en el contexto de los convenios que el Señor hizo con su pueblo. Cuanto más recordemos al Señor, más poder tendremos para seguir en la senda correcta, haciendo lo que Él espera de nosotros. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a recordar, no solamente a recordar algún evento familiar, algún acontecimiento, alguna fiesta, algún paseo, sino, sobre todo, a recordar las cosas que Dios ha hecho por nuestra familia. En este caso, el profeta Leí está recordando cómo es que su familia salió de Jerusalén. El Señor decidió que su familia saliera y pudiera llegar a una nueva tierra prometida. Así que, hermanos y hermanas, la pregunta para ustedes y para mí es, ¿qué cosas queremos que nuestros hijos recuerden? ¿Y qué cosas en realidad nosotros estamos recordando actualmente? Satanás desea, hermanos y hermanas, que olvidemos las cosas, que olvidemos los convenios. Sin embargo, el Señor quiere que recordemos los convenios que hacemos. Esa es la razón de la Santa Cena. La Santa Cena nos permite recordar todos los convenios que hemos hecho, no solamente el del bautismo, sino también los convenios que hemos hecho en el Santo Templo. Así que cuando cada semana vamos y participamos de la Santa Cena, estamos recordando las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y los convenios que nosotros hemos hecho ante el Señor. En el versículo 4 dice el profeta Leí, porque aquí les digo, he visto una visión, por la cual yo sé que Jerusalén está destruida, y si hubiésemos permanecido en Jerusalén, también habríamos perecido. Así que aquí vemos que Leí tiene otra visión, y en esta visión ve que la ciudad de Jerusalén ahora está destruida, y es por eso que él siente que el Señor es muy misericordioso, porque en esa visión yo me imagino viendo al profeta Leí la destrucción y pensando, nosotros podíamos estar allí, pero no lo estamos debido a que el Señor fue misericordioso con nosotros y me dejó a mí con mi familia salir y llegar a una nueva tierra prometida. Ahora, ¿cómo fue esta destrucción de Jerusalén? Eso lo podemos leer en 2 de Reyes 25 y en 2 de Crónicas 36. Voy a leer solamente una parte de cómo fue esta destrucción que el profeta Leí vio en la visión. Dice, pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y que no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. A todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y derribaron el muro de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando en la lección pasada vimos cómo es que el Señor en Isaías decía, tus muros siempre los tengo presentes, porque el Señor recordaba estos muros que están siendo derribados en estos momentos, y prendieron fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables, y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, en este caso el rey Ciro. Esto es más o menos lo que el profeta Leí está viendo en su visión, que ya se cumplió, la advertencia que él había hecho. Sin embargo, este pueblo fue duro, intentó matarlo, y esa fue la razón por la que el Señor
permitió que él y su familia llegaran a una nueva tierra prometida. Ahora dice en el versículo 5, pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo, de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre. Ahora, en los registros que Nefi está registrando, tanto en primer Nefi como en segundo de Nefi, no encontramos este convenio que el Señor hace con Leí de forma explícita, pero en el capítulo 2 sí vemos ese convenio que el Señor hace con Nefi, cuando le dice, y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión, sí, una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás. Es así que el Señor hizo convenio con el profeta Leí de que recibiría la tierra de promisión, pero también luego el Señor hace con el profeta Nefi. Ahora, ¿qué les está enseñando entonces el profeta Leí? Que la tierra de promisión, la tierra de prometida, fue obtenida por convenio. Así que de forma personal, una tierra prometida puede estar en cualquier lugar. Sin embargo, se llama tierra prometida porque ésta se recibe por convenio de parte del Señor. Así que, para Abraham la tierra prometida estaba por Palestina, mientras que para Leí y su familia la tierra prometida estaba aquí en América. Ahora, el elder Spencer W. Kimball dijo, esta América no es un país ordinario, es una tierra escogida, escogida sobre todas las demás. Tiene un pasado trágico y sangriento, pero tiene un futuro glorioso y pacífico. El elder Orson Pratt dijo, diferentes porciones de la tierra han sido señaladas por el Todopoderoso de época en época para sus hijos como herencia eterna. En la resurrección los mansos de todas las edades y naciones serán restaurados a esa porción de la tierra previamente prometida para ellos, y entonces todas las diferentes porciones de la tierra han estado y estarán disponibles para los correspondientes herederos, mientras que aquellos que no pueden probar su herencia legalmente o quienes no puedan probar que recibieron alguna porción de la tierra por promesa, serán echados fuera a algún otro reino o mundo. Entonces aquí tenemos la explicación del elder Orson Pratt diciendo que no solamente hay una tierra prometida, sino que ha habido muchas tierras prometidas que el Señor ha dado por convenio a muchas personas que han sido justas. Luego en el versículo 7 dice, por tanto, esta tierra está consagrada a quienes Él traiga, y en caso de que le sirvan según los mandamientos que Él ha dado, será para ellos una tierra de libertad, por lo que nunca serán reducidos al cautiverio. Si tal sucediere, será por causa de la iniquidad, porque si abunda la iniquidad, maldita será la tierra por causa de ellos, pero para los justos será bendita para siempre. Así que aquí tenemos que este convenio que el Señor hace es un convenio condicional. Esta es una profecía condicional. Hay profecías que son incondicionales, como por ejemplo la segunda venida, el milenio, la resurrección. Pero aquí tenemos algo que es condicional, que depende de la obediencia de las personas con que el Señor ha hecho convenios. Por ejemplo, algunas personas, aún algunos judíos de la actualidad, creen que la promesa hecha por Abraham es una promesa indeleble, es decir, que esta no está condicionada a nada, es una promesa que el Señor les dijo, van a tener esta tierra y no se les va a ser quitada. Sin embargo, aquí aprendemos que esta tierra prometida que el Señor dio a Leí y a su posteridad, dice que va a ser una tierra de libertad, pero va a estar condicionada a su obediencia, porque ya sabemos qué va a pasar. Cuando ellos, la posteridad del profeta Leí, no cumpla con los convenios del Señor, va a traer a los gentiles y ellos van a esparcir a la posteridad de sus hijos. Así que eso también se aplica para nosotros. Luego en el versículo 9 dice, por tanto yo Leí he obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor Dios trae a la tierra de Jerusalén obedecen sus mandamientos, prosperarán sobre la superficie de esta tierra.
y no habrán quien los moleste ni les quite la tierra de su herencia, y habitarán seguros para siempre. Así que aquí nuevamente tenemos la reiteración de que este convenio que el Señor hizo con el profeta Leí, que luego hizo con el profeta Nefi y que actualmente hace con nosotros, solamente se va a cumplir si somos fieles a nuestros convenios. Así que luego que el profeta Leí enseña de que América es una tierra prometida, es una tierra escogida por convenio, siempre y cuando uno sea obediente, y además aprenden acerca de las consecuencias que va a suceder en su posteridad si es que ellos no cumplen los convenios del Señor, les dice que van a ser dispersados. Después de esta explicación que hace el profeta Leí, vienen ciertas amonestaciones. Dice al final del versículo 12, por lo tanto, hijos míos, quisiera que recordaseis, sí, quisiera que escuchaseis mis palabras, o que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Despertad, levantaos del polvo, escuchad las palabras de un Padre tembloroso. Y luego en el versículo 23 les dice, despertaos, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad, y levantaos del polvo. Entonces, aquí Leí está diciendo, por favor, despierten, levántense, sacúdense de las cadenas que tienen en este momento y pónganse la armadura de la rectitud. En este momento Leí está en su lecho de muerte. Él pronto va a dejar esta vida de probación, como él la llama, y va a entrar a una nueva esfera espiritual. Sin embargo, al igual como él sabe que la muerte es un acontecimiento real, él también sabe que hay algo más peor que la muerte física, que es la muerte espiritual. Uno puede estar vivo en este momento, pero puede estar muerto espiritualmente. El profeta Leí deseaba que sus hijos se despertaran de esta muerte espiritual. Él no estaba solamente pensando en la muerte física, sino él en este momento estaba pensando más en la muerte espiritual. Y es por eso que, preocupado por sus hijos, les dice, despierten por favor, despierten. Luego en el versículo 20 dice, y él ha dicho, es decir, el Señor, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Ahora, hagan un paralelismo con respecto, si guardamos los mandamientos, prosperamos. Si no guardamos los mandamientos, no debemos prosperar. Sin embargo, aquí dice, seréis desechados de mi presencia. Significa que gozar de la presencia de Dios es en realidad prosperar en la tierra. Es como si estuviera diciendo el Señor, si guardáis mis mandamientos, tendréis mi presencia, y mi presencia, mi compañía, os bendecirá en todas las cosas. Prosperaréis tanto temporal como espiritualmente. Pero si no guardáis mis mandamientos, no gozarás de mi presencia, y por lo tanto, estarás en una muerte espiritual. Seréis desechados de mi presencia, y obviamente las cosas no van a obrar para nuestro bien. Luego en el versículo 21 les dice, ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros, y mi corazón salga de este mundo con gozo, por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba. Levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres, y estad resueltos en una sola voluntad, y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. Satanás desea dividirnos. Satanás desea dividir barrios actualmente. Satanás desea que haya barrios donde las personas no se lleven bien unos con otros, porque sabe que una casa dividida, un barrio dividido, un reino dividido, cae siempre. Y es lo que hizo aquí en la familia del profeta Leí.
Él dividió en dos bandos. Labán y Lemuel eran los malos y muchas veces de ese lado estaban los hijos de Ismael y del otro lado estaban Nefi, San, Jacob, Zorán. Pero aquí vemos cómo es que había una división, pero Leí les dice, yo quiero irme con gozo a la tumba, por favor, sean unidos. Y ese mismo consejo de la unidad fue el consejo que el Señor les dijo a sus apóstoles antes de dejar esta tierra, antes de realizar la expiación infinita, antes de entregarse para ser crucificado y para luego resucitar. Él dijo, sean uno y que se amen unos con otros. Y aquí tenemos un consejo muy similar del profeta Elías a sus hijos. Por favor, primero, sed hombres. Esta palabra de sed hombres me gusta un discurso del elder Todd Christofferson, que él dice, el profeta Leí suplicó a sus hijos rebeldes diciendo, levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres. Por su edad Lamán y Lemuel eran hombres, pero en términos de carácter y madurez espiritual aún se comportaban como niños. Murmuraban y se quejaban si se les pedía hacer algo difícil. No aceptaban la autoridad de nadie para corregirlos. No valoraban las cosas espirituales y con facilidad recurrían a la violencia y eran buenos para hacerse las víctimas. Ya hemos visto cómo eran Lamán y Lemuel. Se comportaban como objetos y no eran verdaderos agentes. ¿Qué más dice el elder Todd Christofferson? Actualmente vemos las mismas actitudes. Algunos actúan como si la meta del hombre debiera ser su propio placer. Las costumbres morales liberales permiten que el hombre se libere de la obligación, por así decirlo, por lo que muchos consideran que es aceptable tener hijos fuera del matrimonio y cohabitar en vez de casarse. Se considera inteligente esquivar los compromisos, pero sacrificarse por el bien de otros es ingenuidad. Así que estos son unos ejemplos de cómo ser hombre en el mundo no es lo mismo que ser hombres para el Señor. Por ejemplo, uno de los filósofos que más les gusta estudiar, sobre todo en esta época, es Nietzsche. Y él dice que un superhombre es un ser que ha trascendido la moral y la religión tradicional, que no está sujeto a estos valores judeocristianos. Y dice que no se limita a seguir las normas preestablecidas, sino que crea sus propios valores en su experiencia y voluntad. Afirma la vida en su totalidad, incluyendo el sufrimiento y el placer, vive con una vitalidad y creatividad desbordantes. Así, el mundo define el superhombre. Dicen, Dios ha muerto. Necesitamos un superhombre y un superhombre es aquel que se desprende de la moral tradicional y que se desprende de la religión tradicional. Eso es un superhombre para ellos. Cuando yo he escuchado a veces a muchas personas que se han alejado de la iglesia, y no solamente de la iglesia de Jesucristo, sino que ahora tienen una postura agnóstica. Ellos sienten que se han liberado de las cadenas, se han liberado de este peso que viene de ser miembros de la iglesia, se han liberado de estar sujetos a líderes terrenales, se han liberado de estos convenios, de los mandamientos que tenemos en la iglesia, y ellos se sienten como un superhombre en este momento. Se sienten como el superhombre de este filósofo. Pero, ¿qué es un superhombre? ¿Qué es en realidad un verdadero hombre para el Señor? Un verdadero hombre es aquel que se entrega a la inspiración del Santo Espíritu y se esfuerza por adquirir las virtudes de Cristo. Un verdadero hombre es aquel que permite que el Espíritu guíe el curso y establezca el ritmo de su vida. Tened presente que ser de ánimo carnal es muerte y ser de ánimo espiritual es vida eterna. Un superhombre, en realidad, para mí, no es lo que dicen los filósofos actuales, sino un superhombre es aquel que, como Cristo, entrega su voluntad al Padre y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es en realidad un verdadero hombre, y aunque Lamán y Lemuel eran los mayores y eran hombres maduros, no eran en realidad verdaderos hombres, no hombres para el Señor, porque eran llevados por doquier de doctrina, eran como niños fluctuantes, pero no son verdaderos agentes como Nefi, quienes son verdaderos hombres, quienes están dispuestos a seguir a Dios en cualquier circunstancia y aflicción. Y ahora en el versículo 28 dice, ahora bien, hijo mío, Lamán
y también Lemuel y Sam, y también vosotros, hijos míos, que sois hijos de Ismael. He aquí, si escucháis la voz de Nefi, no pereceréis, porque él va a ser el siguiente profeta. Este es un consejo para nosotros también, porque es como si Leí nos estuviera diciendo, escuchen la voz del presidente Russell M. Nelson y no pereceréis, porque él es el profeta actual. Él es nuestro atalaya. Y dice, y si lo escucháis, os dejo una bendición. Sí, mi primera bendición, hablando de la bendición de la primogenitura. Pero en el versículo 29 dice, pero si no queréis escucharlo, retiro mi primera bendición. Es decir, no tendrán esa doble porción que ustedes anhelan. Sí, mi bendición y quedará sobre él. Y luego en el versículo 30 habla Során y le dice, tú eres un amigo fiel de Nefi. Y le dice en el versículo 31, y porque has sido fiel, tu posteridad será bendecida con su posteridad. Y nuevamente reitera esta promesa condicional, donde dice, si guardáis los mandamientos del Señor, Él ha consagrado esta tierra para la seguridad de tu posteridad con la de mi Hijo. Ahí está la condición, si guardáis mis mandamientos. Hermanos y hermanas, si queremos gozar con la presencia de Dios para prosperar en nuestras vidas, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver la bendición que Leí da a su hijo Jacob. Y este es un hermoso capítulo con grandes contenidos doctrinales. Dice en el versículo 1, Jacob, te hablo a ti, tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Y aquí tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia, a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Hermanos y hermanas, recuerden que Jacob nació durante estos años en el desierto, durante este éxodo leíta hacia la tierra prometida. Jacob no había tenido una infancia normal como sus hermanos Lamán y Lemuel y Nefi o Sam. Él no había tenido la infancia que un niño normal de esa época debería haber tenido. Sin embargo, no solamente eso, tuvo una vida difícil porque sus hermanos fueron rudos. Ya vimos ese acontecimiento. Jacob desde pequeño ha padecido grandes aflicciones. Sin embargo, ¿qué le dice su padre? No obstante, tú conoces la grandeza de Dios, porque tú has visto milagros. Tú has visto el poder de Dios, has visto cómo la leona nos guió para llegar a la tierra prometida. Jacob no conocía la grandeza de los hombres. Él no vio a los reyes como Sedequías, quienes en este momento ya fueron llevados cautivos. Estos reyes que se creían los más grandes de la tierra en ese momento. Jacob no conoció la grandeza ni el orgullo del mundo como tal, pero sí conoció la grandeza de Dios. Y me encanta lo que dice, y Él consagrará tus aflicciones, es decir, todo lo que tú has padecido hasta este momento, el Señor los va a consagrar para tu provecho. Eso me recuerda a unas palabras que dijo el elder Orson Whitney. Él dijo, ningún dolor que suframos, ni ninguna prueba que experimentemos es en vano. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente cuando lo hacemos con paciencia, edifica nuestro carácter, purifica nuestros corazones, expande nuestras almas y nos hace más sensibles y caritativos. Es mediante las penas y el sufrimiento, la dificultad y la tribulación que ganamos la educación que hemos venido a adquirir aquí. Quizás en este momento ustedes sean como Jacob. Quizás no han tenido una infancia o una vida hasta este momento común como otras personas. Quizás se han visto afligidos por la rudeza de los Lamán y Lemueles que existieron en su alrededor. Pero al igual como Jacob, recordemos las palabras del profeta Leí. Él consagrará sus aflicciones, nuestras aflicciones, para nuestro provecho. O como diría el elder Orson Whitney, ninguna de las aflicciones por las que ustedes están pasando ha sido en vano. El Señor transformará las aflicciones en bendiciones para nuestra vida. Luego en el versículo 3 dice, por consiguiente tu alma será bendecida. Será bendecida a pesar de las aflicciones, las transformará en bendiciones y para su provecho. Luego le dice, y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi,
En otras palabras, le está diciendo, Nefi, tú te vas a encargar de Jacob. No Labán y Lemuel, porque ellos son rudos y han sido rudos con Jacob. Leí dice, pronto voy a partir y la única persona para mí confiable es Nefi. Tú vas a estar con Nefi. Vas a estar seguro con él. No con los mayores, con Labán y Lemuel, sino con Nefi. Y dice, y tus días se emplearán al servicio de tu Dios, porque vamos a ver que Jacob va a ser el sumo sacerdote en el templo que se construye aquí en América. Y dice, por tanto, yo sé que tú eres redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Me encanta esta palabra porque leí, está diciendo a su hijo Jacob, tú eres redimido, no le está diciendo, tú vas a ser redimido o en el futuro serás redimido. Le está diciendo, en tiempo presente, tú estás redimido. Ahora, uno se preguntará, vamos a hacer una pausa aquí, tú estás redimido, ¿pero por qué? Uno dirá, porque Jacob es un hijo muy obediente, o está redimido porque ha tenido muchas aflicciones y ha conocido la grandeza de Dios, o de repente va a ser redimido porque al igual que su hermano Nefi, guarda los mandamientos, pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Le está diciendo aquí, no es tu justicia, y a nosotros no es nuestra justicia la que nos va a redimir, sino que es la justicia de Dios la que nos redime. No son nuestros actos rectos los que nos van a traer la redención a nuestra alma. Es Cristo, hermanos y hermanas, quien nos redime. Pero uno dirá, pero si Cristo es quien nos redime, ¿por qué Lamán y Lemuel no estaban redimidos? ¿Y por qué Jacob sí? Porque hay una escritura más adelante en donde ya Jacob explica esto y dice en 2 de Nefi capítulo 10, por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Es decir, hay que seguir al espíritu y no seguir la carne, no seguir al hombre natural, como dirían los filósofos actuales. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Es decir, necesitamos de la expiación de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, ¿por qué el profeta Jacob en este momento está redimido? Porque él ha recibido en su vida y él anhela y espera y cree en el Mesías, cree en Jesucristo. Mientras que Lamán y Lemuel, ¿qué hacen? Lamán y Lemuel no, ellos siguen la carne, no siguen a Dios, por lo tanto ellos no están redimidos. Pero recuerden, la redención no es por mi justicia, no es por la justicia de ustedes, es a causa de la justicia de tu Redentor, porque nuestro Redentor es perfecto, bondadoso y justo. Y es por esos atributos que somos redimidos. Y vamos a aprender más sobre esto. Dice en el versículo 4, y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres. Imagínense, hermanos y hermanas, desde la juventud Jacob ha visto al Señor, ha visto y ha conocido al Señor. Y esto me recuerda algo, un discurso que dio el elder Ezra Taft Benson hace muchos años, un año antes de que yo naciera, y él dijo, ¿a qué edad comenzamos a enseñar estas verdades del Evangelio a nuestros hijos? Alma le enseñó a su hijo Elamán mientras estaba en su juventud. Nuestros jóvenes no deben esperar hasta llegar a la misión para comprender las Escrituras y acercarse al Señor. Leí dijo que su hijo Jacob vio la gloria del Señor en su juventud. Imaginad lo que sucedería en la obra misional si enviáramos jóvenes como él. ¿Y qué nos está diciendo el presidente de Taft Benson? Imagínense si todos los misioneros que fueran al campo misional ya fueron tan preparados como lo está Jacob en este momento. Jacob ya vio la presencia de Dios, ya vio la faz de Dios. Tiene una relación con Él, se ha reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, en todo momento como Nefi, y no como Lamán y Lemuel. A su corta edad, Él ya es un verdadero agente, y es por eso que conoce la grandeza de Dios, porque a pesar de las aflicciones, Él no se ha comportado como Lamán y Lemuel, sino se ha comportado como Nefi. ¿Y qué más dice? Y la vía está preparada desde la caída del hombre, y la salvación es gratuita. Hermanos y hermanas, la salvación es gratuita. Y esto me hace recordar unas palabras que lo vamos a ver más adelante en el libro de Mormón. En 2 de Nefi, capítulo 9, donde dice, venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero, y compre y coma, sí, venid y comprad vino y leche, sin dinero y sin precio.
Hermanos y hermanas, el Señor nos da la salvación de forma gratuita. Él nos la extiende como un regalo. ¿Y quién de nosotros cuando recibe un regalo dice, ¿cuánto te costó? A ver, dime cuánto y yo te devuelvo el dinero? O le decimos, no, yo no te voy a recibir el regalo si no te doy a cambio algo. No, el Señor no quiere eso. La salvación que Dios nos ofrece es gratuito. Hay dos conceptos que estamos aprendiendo aquí de la expiación de Cristo. Primero, que somos redimidos no por nuestra justicia, no por mis actos, sino por la justicia de Dios. Y me encanta lo que dice el Derdideructor. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la línea aérea, o pensar que por pagar un alquiler de nuestra casa somos ahora los propietarios de todo el planeta. A veces creemos que porque guardamos los mandamientos, porque somos pagadores de diezmo íntegro, porque vamos al templo cada mes, ya yo voy a ser redimido por mi propia justicia. No, no es así. A Jacob, quien ya había visto a Dios a su corta edad, no se le dijo que él era redimido por su justicia, sino por la justicia de nuestro Redentor. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver cómo es que el profeta Leí le va a hablar acerca de el albedrío a su hijo Jacob y vamos a identificar los distintos aspectos del albedrío. Primero, en el versículo 5 vamos a ver el primer aspecto. Dice, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien y el mal. Ese es el primer aspecto del albedrío. ¿Y cómo somos suficientemente instruidos para discernir el bien y el mal? Moroni en el capítulo 7 lo explica a través de la luz de Cristo. El Señor nos ha dado una conciencia que es una manifestación de la luz de Cristo. La conciencia no es igual a la luz de Cristo, es simplemente una de sus manifestaciones. Esa manifestación de la luz de Cristo en nuestras conciencias es lo que nos permite discernir el bien y el mal. El primer aspecto que necesitamos es discernir el bien y el mal, y eso el Señor nos lo ha dado a través de la conciencia. ¿Qué más? Dice, y la ley es dada a los hombres. Así que el segundo aspecto que necesitamos para tener albedrío es la ley. Si no existiera una ley que dice que tomar bebidas que tienen alcohol es malo, entonces yo lo podría tomar. Necesitamos una ley que nos diga, esto es malo. Para nosotros inmediatamente decimos, no, vamos a ir en contra de la palabra de sabiduría. Ya tenemos la ley escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que no lo hacemos porque sabemos que va en contra de la ley del Señor que dio con respecto a la salud. Y nosotros decimos, no, vamos a tomar agua o quizás una bebida refrescante. Entonces, para que haya albedrío necesitamos leyes y también necesitamos discernimiento. Ahora, una vez que el profeta Leí está enseñando con respecto a estos dos elementos a su hijo Jacob, se va a detener un poquito a la ley y les va a decir, ahora con respecto a la ley, ¿qué ley están viviendo ellos en esa época? La ley de Moisés. Dice, y por la ley, ninguna carne se justifica. O sea, por la ley, los hombres son desarraigados. Nadie puede encontrarse sin culpa a través de la ley, porque todos nosotros en algún momento vamos a quebrantar la ley. Aunque tengamos una lista de 100 leyes y desobedecemos solamente uno, esa una nos condena. La ley en este caso no nos puede justificar, pero no te preocupes, Jacob. Hay alguien que así nos justifica y aquí viene esta enseñanza. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Y aquí él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, como tú, Jacob. Porque nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. ¿Por qué no se satisfacía para Lamán y Lemuel? Porque ellos no tenían el corazón quebrantado ni el espíritu contrito. Ellos estaban reconciliados con la carne y no reconciliados con Dios. ¿Qué más dice el versículo 8? Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, no solamente en la época de Leí, sino ahora, hermanos y hermanas. Para nuestra época es importante compartir estas cosas ante todas las personas, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos, misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar.
Así que nuevamente viene este tema importante. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Ahora la pregunta es, si la gracia es lo que nos salva, entonces ¿por qué yo guardo los mandamientos? ¿Por qué debo guardar los mandamientos si mis obras no me van a salvar? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué me sirve ir al templo? ¿Para qué me sirve obedecer la palabra de sabiduría? ¿Para qué lo hago si la salvación es un don gratuito? Yo no tengo que hacer nada. Me encanta cómo lo explica el Dideructor y también el apóstol Pablo lo explica en su epístola. Dice, si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Para qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos si vamos al caso? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? O usando las palabras de Pablo, continuaremos en el pecado para que abunde la gracia. Es decir, yo voy a seguir pecando porque la salvación es gratis, no tengo que hacer nada. Entonces voy a seguir pecando para que la gracia abunde más en mí. Pero aquí dice, la respuesta de Pablo es sencilla y clara, de ninguna manera. Hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos de Dios porque lo amamos, de modo que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios, por conocer la grandeza de Dios como Jacob. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza. Nefi lo hacía por esa razón, porque él vio la condescendencia de Dios y él quiere ser como el Salvador y él quiere valorar ese sacrificio del Cristo. Y no hay mejor forma que valorar que obedecerle a él por amor, obedecerle a él por gratitud, porque la obediencia a los mandamientos no solamente nos va a permitir aceptar esta dádiva hermosa del Salvador, sino nos va a transformar. Leí se detuvo en esta parte de la ley y ahora continúa y dice en el versículo 11, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, aquí tenemos una perífrasis, ¿no? En lugar de decir su nombre Jacob, dice, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal, de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. El otro elemento es que tiene que haber una oposición, porque si no, todo sería un solo conjunto y la oposición implica que existan opciones reales para elegir. Es el versículo 16. Aquí vamos a encontrar el cuarto elemento y otra característica de la oposición. Por tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajere lo uno o lo otro. Al hombre se le concedió para que obrara por sí mismo. Ese es el cuarto aspecto del albedrío. La persona tiene que tener esta capacidad para actuar, porque si no hay esa capacidad, si nosotros no tenemos esa capacidad de elección, la elección no es nuestra y por lo tanto el principio de la obediencia sería irrelevante. Así que tenemos que ser capaces de actuar por nosotros mismos, porque ¿quién está escogiendo aquí? ¿Soy yo? Si no tuviera esa capacidad de actuar por mí mismo, sería como un robot o como un autómata que estoy controlado. Pero yo soy quien estoy escogiendo. Ah, y hay oposición, pero para que haya oposición tiene que haber cierta atracción. Una de esas dos cosas me tiene que atraer. ¿Qué me atrae a mí? Me atrae quizás esta bebida, ¿no? Tiene un poco de alcohol, quiero probarla, tengo curiosidad, me resulta atractivo. Ah, no, ahí está la oposición. Pero no, yo sé que va en contra de la ley de Dios, por lo tanto agarro mi vaso de agua y lo tomo. Entonces, este es un ejemplo de cómo el profeta Leí está enseñando los aspectos que tiene nuestro albedrío. Ahora le va a hablar, o ya le está hablando, como diría el elder Bruce R. McConkie, de los tres pilares del plan de salvación, que son la creación, la caída y la expiación de Cristo. Dice con respecto a la creación, dice, y ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción. A partir del versículo 14, noten aquí la palabra hijos míos.
Al inicio el profeta Leí estaba hablando a Jacob, pero en este momento ya habla a todos los que están ahí. Dice, ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios, y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Aquí está dividiendo más o menos a las creaciones de Dios en dos grupos, como diría el Elder Begnar. Ahora, hay muchos hermanos que han postulado, no como teoría, que las cosas que actúan son inteligencia y las cosas sobre las que se actúa es el elemento y la materia. Y luego de este versículo 14, sigue hablando en cuanto a la creación, pero esta vez dice el fruto prohibido en oposición del árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Ahora, uno pensará, ¿cuál es el fruto dulce? Ah, el fruto del árbol de la vida. ¿Y cuál es el amargo? El fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? El fruto prohibido. Pero si ustedes leen, se van a dar cuenta que dice que el fruto prohibido era el dulce y el árbol de la vida era el amargo. Algunos dirán, no, es que está escrito en forma quiástica. Podría ser. Pero el elder Harold Billy dijo lo siguiente: Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en oposición al árbol de la vida. El fruto del que era amargo era el del árbol de la vida, y el fruto prohibido era el que era dulce al paladar. El elder Harold Billy toma una interpretación literal como lo estamos leyendo en este momento. Ahora yo quiero que consideren esta diapositiva porque Leí le está enseñando la importancia de la oposición a su hijo Jacob y en este momento ya habla a todos los demás. Pero el fruto prohibido dice que es dulce, pero es dulce por engaño en la superficie. Eso es lo que yo creo. Este cuadro representa lo que yo creo. Pero en la realidad es amargo. Y el fruto del árbol de la vida en la superficie parece amargo, es decir, quizás tiene esa apariencia, pero en realidad es dulce. Y yo creo que esa es la forma, en este caso, como está hablando el profeta Leí. Puede haber ocasiones, por ejemplo, que cuando una persona comete un pecado, el sabor inicial es dulce y es deseable, pero a medida que nuestros espíritus eternos ingieren y procesan la maldad y la perversión, descubrimos tristemente la amarga realidad de nuestra elección, que la maldad nunca fue felicidad, que la maldad no es dulce, sino era amarga. Por el contrario, al vivir el Evangelio, algunas lecciones son amargas. Cuando guardamos los mandamientos, a veces las cosas no nos va bien y pasamos aflicción y adversidad, y a veces parece que todo fuera amargo. Pero a medida que vamos siguiendo y perseverando hasta el fin, nos regocijamos y nos damos cuenta que nuestra vida sí era dulce. Nos vamos a dar cuenta que las lecciones amargas en la vida nos van a permitir alcanzar el verdadero gozo que el Señor desea para nosotros. De esa forma, aunque el fruto del árbol parezca amargo, a medida que estamos en este camino del discipulado, al final vamos a disfrutar de el gozo supremo que es la exaltación. En la creación que había una oposición, un árbol prohibido y un árbol de la vida. Pero también Dios tiene su oposición. ¿Y cuál es la oposición de Dios? Aquí le dice, y aquí debo suponer, porque al parecer él ha estado leyendo las planchas de bronce, y por eso eran importantes para él las planchas de bronce, que un ángel de Dios cayó del cielo. Y aquí explica que como cayó del cielo, ha llegado a ser miserable para siempre y procura la miseria de todo el género humano. Y este Satanás es la oposición de Dios. Hermanos y hermanas, Satanás odia a Dios. Él ya ha decidido que no quiere estar con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Él se rebeló en contra de él. Y su miseria consiste en que no va a tener un cuerpo físico y tampoco va a ser padre, no va a tener hijos, no va a tener esposa ni posteridad. Y él desea, como dice el Elder Holland, él desea, por eso, que los hombres usen de forma inapropiada de los poderes de la creación. Y dice que el diablo le dijo, come del fruto prohibido, no morirás, sino que serás como Dios conociendo el bien y el mal. A veces me sorprende que muchas personas que critican la iglesia dicen que nosotros decimos que Satanás dijo la verdad. Lo que decimos es que Satanás mezcla la verdad con la mentira. Porque ¿cuál es la mentira aquí? No morirás. Ellos sí van a morir. Esa era la mentira. ¿Y cuál era la verdad? Que al probar del fruto prohibido conocerían el bien y el mal. Tendrían ese discernimiento del cual hemos hablado. Así que luego ya comienza en el versículo 19 la caída.
Hermanos y hermanas, cuando Adán participó del fruto prohibido, él murió en ese mismo día, porque para el Señor 1000 años es un día, y Adán murió a los 930 años. Eso lo podemos ver en Moisés, capítulo 6. Así que se cumple la advertencia del Señor cuando dice, tú morirás en este mismo día. Pero el Señor les permite a ellos o les da un tiempo, ¿para qué? Para arrepentirnos, y es por eso que este estado se llama estado de probación. Aquí en esta diapositiva es un resumen de las condiciones antes de la caída y las condiciones después de la caída para que ustedes lo puedan analizar. La caída no fue una tragedia. La mayoría de las iglesias cristianas enseñan que la caída fue una tragedia, que si Adán y Eva no hubieran participado del fruto prohibido, ellos hubieran podido tener hijos y ellos estarían con sus hijos en este hermoso jardín que el Señor creó para ellos. Sin embargo, aquí aprendemos una verdad que fue restaurada por el libro de Mormón. ¿Cuál es esa verdad? Aquí lo está enseñando el profeta Leí a sus hijos, que si Adán y Eva no hubieran transgredido, no hubieran podido tener hijos. Así que era parte del plan del Señor, era un paso necesario que ellos cayeran, para que así se llevara a cabo la felicidad de todos los hijos de Dios. Ahora dice en el versículo 25, Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y yo aquí quiero invitarles a que ustedes lean la nota de pie de página que les lleva a Moisés 10 al 11. Y acá Adán y Eva comienzan a hablar, a expresar sus sentimientos luego de que entienden, a través de las enseñanzas de un ángel, de que ellos pueden arrepentirse y de que Dios va a enviar un Salvador del mundo y gracias a Cristo podemos regresar a la presencia de Dios. Y en el versículo 10 dice Adán, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida y en la carne de nuevo veré a Dios. Está diciendo entonces que ¿cuál es el gozo para Adán? Que algún día va a volver a ver a Dios. ¿Y qué dice Eva? Eva dice, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Así que cuando dice que Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo, ¿a qué gozo se refiere? Estamos refiriéndonos al gozo, a la felicidad que el mundo define. Para el mundo sería sentirnos bien y sentirnos satisfechos con la vida, tener emociones positivas y ver nuestra vida buena. Pero para el Señor dice, no, tú no estás aquí solamente para eso, para tener ese tipo de felicidad. El verdadero gozo que debemos encontrar es, como dice Eva, el gozo de la redención. ¿Para qué se creó el plan de felicidad? Para que ellos tuvieran un tiempo de probación y en este tiempo de probación pudieran conocer al Redentor. ¿Por qué? Porque el hombre, al entrar a la mortalidad, está en un estado caído, está como si estuviera en un agujero espiritual y Dios nos ofrece una escalera para poder salir. Imagínense que estamos tantos años en este foso y cuando vemos una escalera vamos a sentir gozo. Así es el Salvador, quiere que experimentemos el gozo del Señor. Y aquí este aspecto es importante porque le está enseñando a Jacob y a sus demás hijos que las aflicciones, las adversidades que tenemos en la mortalidad es parte para conocer el gozo de la redención del Señor. Nadie dijo que la mortalidad sería sencillo, iba a ser un estado de probación. Sin embargo, cuando aceptamos su plan, sabíamos que a pesar de todas estas cosas iba a haber un Salvador y a través de Cristo íbamos a obtener esa redención. Necesitamos experimentar la miseria en esta mortalidad para conocer el verdadero gozo que proviene del Salvador. Así que si alguna vez han sentido que guardan los mandamientos, pero quizás no se sienten felices, no haya muchas emociones positivas en su vida, o quizás vean cognitivamente que su vida no tiene ese sentido, piensen en el Salvador. Piensen que esta vida, la mortalidad, solamente es una parte pequeña comparada con nuestra existencia. Y cuando lo ven bajo una mira y una lente celestial, una perspectiva eterna, algún día la mortalidad será nuestro pasado. Y si escogimos a Cristo, gozaremos de un gozo absoluto y vamos a decir en nuestros corazones, la mortalidad me ayudó a entender el verdadero gozo del Salvador. Así que es importante que haya una oposición aún en el plan de Dios. Los hijos tienen que atravesar la mortalidad para apreciar la inmortalidad y la vida eterna.
Ya les habló de la creación, les habló de la caída a sus hijos, ahora le va a hablar a sus hijos con respecto a la expiación de Cristo. Dice, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley, en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así que, nuevamente, aquí entra el último pilar y el más importante, que el Mesías viene a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Porque cuando Adán y Eva cayeron, no es que entró en vigencia el plan B de Dios, o el plan C. No, no es así. Dios sabe todas las cosas, y no podemos decir que la caída de Adán y Eva le agarró por sorpresa a Dios. O como dirían algunos de nuestros hermanos cristianos, es que Dios a veces decide usar su omnisciencia y a veces no. A veces dice, no quiero ver, y a veces sí quiere ver. No es así. Este era el plan de Dios y él tenía que conocer todas las cosas porque estaba en juego que la felicidad y el destino eterno de sus hijos. Así que él, desde el inicio, debido a su omnisciencia y presciencia, sabía que Adán y Eva iban a caer. Por lo tanto, era importante la mortalidad para que todos los hijos de Dios entraran aquí en la tierra, para que conozcamos en medio de todas estas cosas el gozo de la redención que viene a través de Cristo y el gozo de la vida eterna en la vida venidera. En el versículo 26 termina que somos libres a menos que sea por el castigo de la ley. Aquí viene otro aspecto importante del albedrío, la responsabilidad. Nuestras decisiones en la mortalidad tienen una consecuencia y tenemos que ser responsables de estas consecuencias en la vida venidera. Por eso que en el versículo 27, hablando de esto, dice, así pues los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que por ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Si escogemos ese camino, el camino del mundo, ¿qué estamos escogiendo? La muerte eterna, porque la muerte eterna sigue el deseo de la carne, pero escoger a Dios es escoger a Cristo, es escoger sus mandamientos, es escoger someternos a la voluntad del Padre y hacerla como Cristo lo haría. A veces, hermanos y hermanas, tenemos que seguir el ejemplo de Eva, tenemos que tomar decisiones que son valientes y que pueden a veces ser difíciles, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si queremos cumplir con los mandamientos de Dios, tenemos que confiar en Él y pedirle a Él fuerzas. Y por último, hermanos y hermanas, quiero que ustedes mediten qué consejos le darían en este momento a sus hijos, qué cosas le hablarían. Y yo les invito que ustedes toquen los mismos temas que tocó el profeta Leí, les enseñen en cuanto a la creación, la caída y la necesidad de un Salvador, y ayudarles a entender que el verdadero gozo está en el gozo de conocer a nuestro Redentor. El mundo va a decir que no existe oposición, no hay oposición real, no importa lo que tú escojas. El mundo les va a decir que no hay bueno y malo, va a decir en otras palabras que no existe una ley absoluta como tal. Satanás ataca el albedrío de nosotros y de nuestros hijos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por esta lección. El día de hoy estoy un poco agripado, un poco enfermo, pero estoy agradecido a mi esposa por el apoyo que me da para hacer esta clase. También agradecido a todos ustedes por su apoyo a través de sus comentarios en Facebook y en YouTube. Muchas gracias nuevamente por todos. Reciban un saludo de toda mi familia, un saludo de mi esposa y de mis hijos. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.